Buenas noches, mi nombre es Walter Escamilla y voy a hacer la presentación del proyecto final. Primeramente les voy a hablar sobre el diagrama entidad-relación y se los voy a mostrar en esta imagen. Yo lo que hice con el enunciado del proyecto fue, por ejemplo, poner estas entidades, empleado y pescado, que tuvieran como relación una que se llamara catalogar, la cual está compuesta por estos dos atributos, número de lote e índice de calidad, y también es una relación de muchos a muchos. Podemos ver que empleado tiene su clave primaria en ID empleado, tiene atributos como número de contacto, dirección, fecha de contratación, nacimiento, nombre y puesto, y que pescado es una relación que tiene como llave primaria el ID pescado, nombre, tipo, color y tamaño. También podemos ver que pescado tiene una relación de muchos a muchos con la entidad limpieza. Podemos ver que limpieza tiene un ID, tiene atributos los cuales son número de lotes, ID encargado, número de empleados, enlatados, hora final y hora de inicio. También es una relación de muchos a muchos. También pescado tiene una relación de muchos a muchos con proveedor, la cual es vende, que está compuesta por tipo, precio, kilo, peso global. Y de proveedor podemos ver que es una entidad que tiene el ID proveedor y el nombre. Ahora también podemos ver que limpieza tiene una relación con la entidad enlatado de muchos a muchos llamada procesa. Podemos ver que enlatado tiene su llave primaria denominada como ID enlatado y tiene otros atributos denominados como cantidad de latas, tipo pescado, fecha de precio y descripción. Y de enlatado podemos ver que también tiene una relación con la entidad factura de muchos a muchos denominada registra, la cual tiene un atributo que se llama precio. Y de factura podemos ver que tiene su llave primaria denominada ID inventario y tiene otros atributos como... Ahora, después de que nosotros vimos el diagrama entidad-relación, les voy a mostrar en una imagen el diagrama relacional, en el cual nosotros podemos ver que las entidades, ya sea proveedor, pescado, por ejemplo, son tablas que tienen, por ejemplo, su llave primaria, que en el caso de proveedor es ID proveedor, en el caso de pescado es ID pescado, y abajo tienen sus respectivos atributos. También, como habíamos mencionado antes, que todas las relaciones eran de muchos a muchos, entonces las relaciones, por ejemplo, como vende, catalogar, limpieza pescado, también son una tabla que tienen como llave foránea, por ejemplo, en vende, el ID pescado y el ID proveedor, y también tiene sus atributos propios como tipo, precio kilo y peso global. Podemos ver aquí en catalogar que también tiene dos llaves foráneas, ID pescado y empleado, y también dos atributos, número de lote e índice de calidad. Podemos ver las otras entidades como empleado, limpieza, enlatado y factura. Y como habíamos mencionado hace poco, las relaciones, que como son muchos a muchos, también son tablas como procesa y registra, con sus respectivas llaves foráneas. Después también de ver el diagrama relacional, lo que yo hice fue pasarlo al MySQL, creando el programa llamado empresa pesquera y creando las respectivas tablas que serían proveedor, pescado, vende, empleado, catalogar, limpieza pescado, enlatado, proceso y factura, cada una fijándome en el diagrama relacional y colocándole sus respectivos atributos a cada una de ellas. Después de que ya hice la parte del diagrama entidad-relación, del diagrama relacional, después de que lo pasé a la base de datos de MySQL, lo último que tocaría hacer sería crear un programa aquí en Spring Boot
el cual yo lo denominé como empresa pesquera y tiene diferentes paquetes, como ser el controlador, el modelo, el repositorio, seguridad y servicio. Después de configurarlo, este programa, y conectarlo a nuestra base de datos de MySQL, como aquí podemos ver, de aquí del paquete modelo, tenemos la clase proveedor, la cual tiene varias etiquetas como entidad y table, que nos permiten saber que es una tabla. Aquí table, podemos ver que tiene el nombre de proveedor, la etiqueta ID, la cual nos identifica que es la llave primaria de esa entidad, la cual es ID proveedor, como nosotros podemos verificar aquí en el diagrama entidad-relación, que es ID proveedor de la entidad proveedor. También podemos ver que tiene otro atributo llamado nombre, el cual está aquí, que es un string, y tenemos que mapearlo para que así pueda ser llamado por la relación que sería de vende, que si nosotros recordamos, el pescado, la entidad pescado y la entidad proveedor están relacionados gracias a la relación vende. Podemos ver aquí la etiqueta one to many, mapped by proveedor. Podemos ver que aquí el atributo de tipo lista que se llama vende, que es del tipo vende, el constructor vacío, un constructor con los atributos y los métodos get y set respectivos de los atributos de esta clase. También podemos ver que tenemos la clase pescado, la entidad pescado, que aquí lo representamos como una clase. También tiene los atributos, los import de cada uno de estos atributos. Podemos ver que tenemos la llave primaria ID pescado, la cual la representamos con esta etiqueta. También vemos que está mapeado para que así pueda ser llamado por la clase vende, la cual es la entidad. Podemos ver que tiene el constructor vacío, el constructor con los atributos y también los métodos setters y getters de los atributos. Como nosotros vimos anteriormente, la relación que tienen tanto pescado como proveedor es una relación de muchos a muchos, como podemos volver a verificar aquí en el diagrama entidad-relación. Entonces nosotros podríamos pensar que cómo podríamos representar esa relación de muchos a muchos en el Spring Boot App. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer sería crear dos clases, una llamada vende y otra llamada ID vende, para poder hacer esa relación de muchos a muchos entre la entidad pescado y la entidad proveedor. De aquí de la clase vende, nosotros vemos que tiene las siguientes etiquetas: JSON ignore properties, entity, table, ID class, la cual le va a permitir relacionarse con ID vende. Podemos ver que tiene las llaves foráneas, que son ID pescado y ID proveedor. También vemos que tiene sus atributos propios, los cuales son tipo, precio kilo y peso global. Podemos ver que tiene el constructor vacío, el constructor con los atributos como ID pescado, ID proveedor, tipo, un objeto pescado de tipo pescado y un proveedor de tipo proveedor. Aquí una cosa muy importante que podemos ver es esta etiqueta que identifica que de vende a pescado y de vende a proveedor es una relación de muchos a uno. Podemos ver que tenemos otra etiqueta llamada join column, la cual tiene como nombre la llave foránea que nos provee la entidad pescado, la cual sería ID pescado. Y de la misma manera tenemos la llave foránea ID proveedor que nos provee el proveedor. Y aquí podemos ver que tenemos un objeto de tipo pescado llamado pescado y un objeto de tipo proveedor llamado proveedor. Tenemos los setters y los getters
Y aquí podemos ver ahora la clase ID vende, la cual tiene la etiqueta JSON Ignore Properties y es un embeddable. Podemos ver también que los atributos que tiene son las llaves foráneas solamente, el ID pescado y el ID proveedor. Tiene aquí su constructor vacío, tiene aquí su constructor con los atributos que son las llaves foráneas. Tenemos aquí otro método equals, el cual compara esas llaves foráneas y retorna true a ver si son iguales. Un hashcode que devuelve la ID, la suma de las ID, y también los respectivos setters y los getters de cada uno de esas llaves foráneas. Ahora que ya hemos mencionado sobre las clases que se encuentran en el paquete model, vamos a hablar sobre las clases, las interfaces que se encuentran en el paquete repository, las cuales serían la interfase repository proveedor y repository pescado, que estas se extienden del JPA repository. Mandamos un proveedor y un entero para que así nosotros podamos encontrar un proveedor de acuerdo al ID. De la misma manera para el pescado, mandamos un ID para encontrar el ID del pescado que ya hemos ingresado previamente. También vamos a hablar sobre las clases que se encuentran en el paquete service y que nos van a servir para conectarlos al HTML y que nosotros podamos verificar a ver si al momento de ingresar ya sea un pescado o un proveedor, este se ingresa correctamente a la base de datos. Podemos ver que aquí que en el service pescado tenemos la etiqueta service que lo distingue el AutoWire para conectarnos al repositorio. En este caso sería el repositorio pescado. Tenemos métodos como crear pescado que recibe un pescado y lo guarda, y lista de pescado y obtener todos los pescados que nos devuelve la lista de todos los pescados que hemos ingresado previamente. También podemos buscar un pescado mediante el ID y el repositorio mandando un entero. De la misma manera podemos ver aquí en la clase service empleado, la cual tiene, como ya habíamos mencionado antes, la etiqueta service, el AutoWire, el cual lo conecta al repositorio. Ahora el siguiente paso que yo les voy a mostrar es que debemos de crear varios archivos HTML, ya sea para registrar un proveedor, para mostrar el listado de los proveedores ingresados y ver también el detalle de un proveedor en particular. Eso lo hacemos aquí en la carpeta llamada templates, creando los archivos HTML como nosotros podemos ver aquí. Y aquí, por ejemplo, abrí el archivo HTML denominado registrar proveedor. Tenemos aquí un archivo HTML5. Podemos ver aquí el header, el encabezado denominado como bienvenido a la empresa proveedora. Podemos ver aquí también la referencia a la lista de los proveedores, que en un momento se los voy a mostrar. Y aquí podemos ver el main, donde nosotros tenemos los atributos de la entidad proveedor, los cuales son el ID proveedor, el cual tiene de ID la ID que nosotros ingresamos aquí en controlador. Como nosotros podemos ver, tenemos aquí un request mapping, el cual tiene como directorio proveedor pleca crear proveedor, el cual nosotros tenemos que ingresar en el localhost para que así nosotros podamos ver, para que nosotros podamos ingresar un proveedor y crearlo. Podemos ver aquí que el request mapping nos permite ingresar de acuerdo a este directorio. Podemos ver este método llamado crear proveedor, el cual tiene estas dos etiquetas llamadas request para, las cuales tienen como nombre ID y nombre. Y al volver aquí al archivo HTML podemos ver que tiene que coincidir la ID
con la que nosotros pusimos aquí en el request mapping, las cuales son ID y nombre. Podemos ver que son las mismas, ID y nombre. Aquí podemos ver que tiene un botón que le tenemos que dar clic para poder ingresar un proveedor, y ahora podemos ver que tenemos que comprobar eso. Entonces ponemos localhost 8080 pleca registrar proveedor, que si nosotros podemos ver aquí arriba tenemos una etiqueta llamada get mapping, la cual nos permite ingresar un proveedor. Aquí pleca registrar proveedor y el método, el cual es regresa una cadena y que se llama registrar proveedor. Entonces vamos a ingresarlo aquí en esta URL, le damos clic y ya nos aparece la etiqueta bienvenido a la empresa proveedora, el formulario de registro para un proveedor. Aquí para ingresar el ID del proveedor y el nombre, vamos a ingresar ID 7. El nombre podemos ingresar cualquiera y le damos en crear. Ahora vemos que como que se nos hubiera recargado la página, y para verificar que hayamos ingresado ese proveedor y que haya sido correcto, podemos ver aquí en la consola de Splitboot, pero también podemos verificar aquí en la base de datos de MySQL. Le damos correr y aquí nos aparece la lista de todos los proveedores que hemos ingresado. Como podemos ver aquí, tenemos 7 proveedores, cada uno con su respectivo ID: Alan, Bernardo, Carlos, Daniel, Fernando y Hernán, todos siendo números del 1 al 7. Ahora, si nosotros queremos mostrar la lista de todos los proveedores que hemos ingresado en el HTML por medio de localhost, podemos ver que hemos creado también en la carpeta de templates otro archivo HTML llamado listado de proveedores, que nosotros podemos ver que tiene la nomenclatura de HTML5. Podemos ver el header, el cual tiene un encabezado llamado listado de proveedores. Tiene aquí un timeleaf, el cual hace referencia aquí a esta ruta denominada registrar proveedor, que nosotros podemos ver que está aquí en el mapping del controlador, porque cuando nosotros le demos clic a eso, podemos regresar a la página anterior donde ingresábamos los proveedores. Podemos ver que tenemos una tabla donde está la etiqueta de los atributos de la entidad proveedor, que son el ID del ID proveedor, sería aquí el nombre y el detalle. Aquí nosotros podemos ver que también tenemos otra etiqueta TR que tiene un timeleaf, que sería un for each, que cada objeto sería uno de tipo proveedor, y nos imprimiría los atributos que tiene cada objeto que nosotros hemos ingresado, o sea, los atributos que tiene cada proveedor que nosotros hemos ingresado, que si nosotros podemos ver coincide con los atributos del modelo que nosotros pusimos, los cuales serían ID proveedor y nombre. Tenemos otra etiqueta timeleaf, la cual hace referencia a esta ruta, la cual sería proveedor, detalle, ID, que nosotros podemos ver que está aquí en el controlador. Por medio de esta etiqueta getMapping hacemos referencia a esta misma ruta. Tenemos aquí este método que devuelve un string llamado detalle proveedor, donde nosotros podemos ver el detalle
de cada uno de los proveedores que nosotros hemos ingresado y que nos devuelve cadena llamada detalle proveedor. Entonces nosotros, para verificar que todo esto haya sido correcto, nos vamos aquí al listado de proveedores y podemos ver que están los 7 proveedores que nosotros hemos ingresado. Está Alan, Bernardo, Carlos, Daniel, Ernesto, Fernán y Hernán. Le damos clic en registro de proveedores y nos regresaría. Le damos clic en listado de proveedores y podemos ver los que hemos ingresado. Ahora, para ver los detalles de cada proveedor ingresado, nosotros hemos creado otro HTML en la carpeta template denominada detalle proveedor, para que así, después de que nosotros verificamos la lista de los proveedores, podemos dar clic sobre un botón y ver el detalle de cada proveedor en particular. Podemos ver que también este detalle proveedor tiene una estructura de HTML5. Podemos ver que tiene el encabezado llamado listado de proveedores. Podemos ver que tiene este timeleaf que hace referencia a esta ruta llamada proveedor, lista proveedor, que si nosotros podemos ver aquí en el controlador, podemos ver que está aquí el request mapping con el valor que es igual a esta ruta proveedor, lista proveedor, el cual es un método que devuelve una cadena y que se llama lista proveedor. Recibe un objeto de tipo model. Podemos ver que tiene una lista de proveedores del tipo proveedor, en la cual se reciben todos los proveedores y devuelve este string llamado lista de proveedores. Aquí en detalle proveedor podemos ver que tenemos aquí el main y que dentro tenemos aquí los detalles de los proveedores, que sería ID proveedor, y aquí este timelist con el cual nosotros hacemos referencia al atributo que tiene cada proveedor, que sería el ID y el nombre. Entonces, para verificarlo, nos vamos aquí a Google Chrome, damos clic sobre cada botón que dice detalle y podemos ver que es cierto que el primer proveedor tiene ID 1 y nombre Alan. El siguiente proveedor llamado Bernardo y ID 2. El tercer proveedor llamado Carlos y ID 3. Podemos darle aquí al botón de listado de proveedores y podemos ver que todo ha funcionado correctamente. Ahora, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, si también el pescado, la entidad pescado y la relación vende funcionaron correctamente, podemos ver que también hemos creado archivos HTML para registrar pescado, listado de pescados y detalle pescado, los cuales también son mapeados aquí desde el controlador. Podemos ver aquí que está get mapping con el directorio registrar pescado, get mapping con el directorio pescado detalle, el otro request mapping que con el directorio pescado crear pescado. Podemos ver aquí los archivos HTML de la misma manera como fue con un proveedor y podemos ver que aquí tienen los mismos el mismo formato, teniendo aquí los atributos de pescado y aquí las referencias que son a los atributos de la clase que se encuentra en el paquete modelo. Podemos verificar que todo funciona correctamente escribiendo localhost pleca registrar pescado y podemos ver que ahora nos aparece el registro para el pescado. Podemos ingresar a un ID, pongámosle 10, el nombre que sea un PZ40, el tipo que sea un róbalo, ahora el color que sea rojo y el tamaño que sea grande. Damos clic en crear
y podemos ver que se nos ha guardado en la base de datos. Vamos a verificarlo en el Spring Boot y vemos que es cierto. Y ahora para verificarlo aquí en la base de datos le damos clic y podemos ver que sí se ha agregado. Tenemos aquí el pescado con ID 1, el pescado con ID 2 y el pescado con ID 10, que es el que nosotros acabamos de ingresar recientemente. Ahora, si quisiéramos verificar la lista de pescados que nosotros hemos ingresado, podemos ver que aquí tenemos 3. Entonces, también deberían aparecernos esos 3 mismos aquí. Le damos clic sobre lista pescado y podemos ver que son los mismos: el pez 1, el pez 2 y el PZ40. De la misma manera que con proveedor, podemos ver el detalle de cada pescado ingresado. Damos clic sobre detalle y podemos ver que están los atributos correctamente. Regresamos aquí donde lista de pescado, le damos clic sobre el pescado número 2 y podemos ver que los atributos están también correctamente. Regresamos y con el último. Ahora, si nosotros quisiéramos ver también cómo sería lo de la entidad vende, sería de la misma manera, creando 3 archivos HTML, los cuales serían detalle vende, listado ventas y registrar vende, que de la misma manera estos estarían mapeados aquí en el controlador. Como nosotros podemos ver aquí, registrar vende con esta ruta, el cual devuelve un string registrar vende. Tenemos una etiqueta get mapping, el cual mapea esta ruta, que sería para ver el detalle, y aquí el request mapping, que sería un post para que nosotros podamos ver, crear una venta cuando nosotros compramos un pescado. Podemos ver aquí que tenemos los archivos HTML para registrar vende. También podemos ver el archivo HTML, que sería el listado de las ventas, aquí con sus respectivos atributos, que aquí nosotros podemos ver que aquí tenemos el for each, que recorre cada uno de las ventas que nosotros hemos hecho. Y aquí tenemos el ID pescado, el ID proveedor, que son las llaves foráneas de esta entidad. El tipo, que es un atributo propio de esta relación, el precio kilo, el precio global. Y también podemos ver que tenemos aquí el detalle, y que nosotros podemos ver que tiene el ID pescado, el ID proveedor, el tipo, el precio kilo, el precio global. Entonces, para verificar que todo esté bien, escribimos localhost pleca registrar. Vamos a ver, registrar vende, y podemos ver que nos carga. De la misma manera nos aparece un formulario para poder hacer el registro de cada compra de pescado que hemos hecho. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, ya que el ID, como es una relación la cual tiene como llaves foráneas el ID del proveedor y el ID de pescado, tiene que ser de acuerdo a uno que nos tiene que considerar el ID de pescado y el ID del proveedor con uno que nosotros hayamos ingresado previamente. Escribimos 1 porque nosotros sabemos que es un ID de un pescado que nosotros hemos ingresado previamente. Podemos ver aquí, el pez 1 tiene un ID 1. Nos dirigimos acá, ID proveedor, también 1, porque fue el primer proveedor que nosotros ingresamos. Podemos verificarlo aquí en la base de datos si tenemos un proveedor y vemos que es cierto, que se llama Alan. El tipo de pescado, pongámosle que fuera una tilapia. El precio, digamos que sean $15 el kilo, y el peso global que sean 20, digamos. Le damos en el botón crear y vemos que sí se nos ha cargado en la base de datos. Lo verificamos en el Spring Boot y ahora en la base de datos le damos ejecutar y vemos que es cierto.
tenemos el ID pescado 1, el ID proveedor 1, el tipo tilapia, el precio que serían $15 y el peso que serían 20 kilos. Y nosotros de igual manera podemos darle aquí al listado de compras de pescados a proveedores y nos aparecen todas las ventas, todas las compras que nosotros hemos hecho con la respectiva ID del pescado y el respectivo ID del proveedor. Gracias.